Después de haber grabado el episodio anterior, eh, quedé como muy emocionado. Me encantó, a mí me gustó mucho haber grabado el primer episodio después de finalmente haberme decidido hacerlo. Eh, Hoy vamos a hablar de una de esas leyendas que la preguntas ahorita y muchos te van a decir, no la conocía, no sabía que esa leyenda existía. Y es que cada país cuenta con una leyenda. No sé si decir como una leyenda perteneciente a ello, aunque hay una historia que yo he leído de algunos países que yo no la había escuchado nunca y que no he sabido de un caso de que eso haya ocurrido en otro país. Sin embargo, eh, hay hay historias que nosotros, no sé si ustedes se han dado cuenta, a mí porque me gusta mucho el terror y siempre ando buscando nuevas historias, nuevas versiones, nuevas leyendas. Eh, pero sí hay historias de terror que a veces yo la escucho en una versión de un país y luego termino escuchando otra versión de otro país. No sé si a ustedes les ha pasado, no sé si se han dado cuenta. Por ejemplo, la leyenda de la Llorona. La Llorona, todo el mundo dice eso solamente de México, pero es a nivel mundial. Bueno, no sé si a nivel mundial, ¿no? Pero sí en los países de aquí de Latinoamérica, de este lado del mundo, donde en muchas ocasiones diferentes acentos ahí han grabado apariciones de la Llorona. No es perteneciente a un solo país, ¿no? Y sin embargo, por ahí leí una historia, creo que fue asiática. Sí, creo que fue asiática. Una versión idéntica a La Llorona, pero asiática. Y no sé por qué, pero los asiáticos tienen algo como para agregarle terror masivo, algo así fuerte a la historia, a las leyendas de terror, a las cuestiones de terror. Ellos son unos maestros. No sé ustedes, pero a mí me encantan las películas de terror de origen asiático. No sé, pero es que ellos tienen algo y es que le exageran de una manera o a veces no exageran porque, por ejemplo, a veces solamente ponen un maquillaje por ahí como la de Kayako. La maldición, el aro, son personajes que nosotros lo vemos y no tienen un maquillaje así extravagante, no están haciendo muchas cosas, solamente son ellos haciendo un ruido. Eso es lo que me encanta, que ellos saben cómo generar el miedo, el terror sin necesidad de exagerar, aunque por el lado gore exagera muchísimo, ¿no? Pero no estamos hablando del gore en esta ocasión. Bueno, la cuestión es que hoy vamos a hablar de una leyenda que, no sé, con el pasar de los años nos hemos olvidado de muchas leyendas, muchas historias de terror, o una que con el pasar del tiempo fueron evolucionando, si así se lo puede decir, claro, ¿no? Porque en realidad, mm, en muchas ocasiones, por ejemplo, nuestros abuelos nos contaban una historia, nosotros contamos una historia, no, nuestros abuelos contaron una historia, nuestros tíos, familiares adultos cuentan una historia de la misma versión, pero de otra manera. A nosotros nos contaron la historia, nosotros a veces le cambiamos y nosotros se la contamos a la otra generación y la otra generación le cambia la versión y se la cuenta a la generación que sigue, porque por ahí leí en una historia de terror que las historias no mueren, simplemente evolucionan y todo es dependiendo también de la voz que la esté contando. Y digamos que sí,
en esta ocasión vamos a contar una historia. Se llama El enano de la catedral. Yo la había escuchado en una versión, pero cuando me enteré de esta, yo dije, esta me gusta. Porque vamos a hablar, no puedo hablar de un origen, porque en sí el origen de esta leyenda es incierto. Y ya van a ver por qué. Es muy incierto, pero si vamos a pasar a contar primero la primera historia que se registró del encuentro con el enano de la catedral. Y luego vamos a contar una actual. Porque donde yo escuché esta historia, yo dije, no había escuchado una versión así. La que yo escuché anteriormente ni miedo daba, pero sin embargo esta yo dije, oh my god, me gustó. Y me puse a buscarla y la encontré, la versión esta. Y encontré también muchas historias de personas que tuvieron un encuentro aterrador con este personaje. Pero espero que antes de empezar a escuchar el segundo episodio de Zona Terror, el podcast, hayas escuchado el primero. Y bueno, sin más nada que decirle. Eh, Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy José Manuel y sean todos bienvenidos a mi pequeño espacio. Apaga las luces, sube el volumen y hablemos de lo inexplicable. Zona Terror, el podcast. Como le decía, con el pasar de los años nos hemos olvidado de muchas leyendas, muchas historias de terror. Una que con el pasar del tiempo fueron evolucionando, como repito, si así se le puede decir. Porque en realidad a veces terminamos dejando muchas historias de terror atrás que forman parte de nuestra nacionalidad. En esta ocasión, folclore venezolano. Esa que los abuelos suelen contar a la luz de la luna o a la vela cuando no hay luz. Cuando todos se reúnen para contar historias de terror. Con los vecinos, los familiares, no sé a ustedes. Por esas reuniones a mí me encantan. A pesar, aquí, a mi edad, cuando tuve una vivencia en cuanto a eso, a las cuestiones de terror. Y fue que cuando yo tenía, creo que eran como unos 9 10 años, recuerdo que estábamos mis hermanos, unos hijos de unos vecinos y todo eso. Era de noche, ya tarde. Eran como las 12 de la noche, creo. O iban a ser las 12, a medianoche. Estábamos todos sentados en una ronda y estábamos contando historias de terror. Lo hacíamos muy seguido, casi todas las noches. Como lo dije, a mí me encantan esas reuniones. Cuando dicen, vamos a sentarnos porque quiero contar historias de terror. Aquí es, aquí es. Bueno, recuerdo, es una de las cuestiones paranormales que yo me acuerdo y yo digo como, ¿por qué sigo contando historias de terror? Y le voy a explicar por qué. Estábamos una vez ahí, nosotros contando historias de terror y estábamos hablando en esa ocasión, creo que era de La Llorona, de un hijo de la vecina estaba contando de un familiar que había tenido un encuentro con este personaje internacional, como le dije. Y él estaba contando esa historia de terror y estaba hablando sobre eso, sobre que su familiar había tenido un encuentro paranormal con La Llorona. Y en ese momento llega quien en ese momento era mi cuñado. Él llega y nos dice, allá en aquella esquina había una señora que dijo que estaba aquí con ustedes, que estaba escuchando lo que ustedes estaban contando y les mandó a decir que dejen de hablar de terror, que hablar de muertos llama muertos. Nosotros
nos miramos porque, como le dije, éramos nosotros los hijos de los vecinos, o sea, éramos puros niños prácticamente, puros preadolescentes y niños. Ahí no había ningún adulto, no había mucho menos una anciana, porque él dijo que era una señora anciana, que tenía los dientes negritos y tiene una bata, como que si acababa de levantarse, porque eh, él lo explica de una manera que él dice, yo se los juro, la señora está en la esquina y ella estaba aquí y yo me la encontré allá en la esquina y me llamó, porque él estaba en casa de su mamá y ya venía a dormir. Cuando en ese momento él dice que mientras iba caminando, la señora estaba sentada en una esquina a oscura y lo llamó y le dijo, dile a aquellos niños que dejen de contar historias de terror, que hablar de muertos llama muertos. No sé cómo explicárselo porque aun cuando me acuerdo de eso se me eriza la piel, más sin embargo sigo teniendo gusto por el terror. Y él cuenta que él le dijo, le preguntó que cómo sabía eso y ella le respondió que ella estaba con nosotros ahí. Y nosotros dijimos, no, nadie estaba, solamente estamos nosotros, no había nadie más. Y él dice, claro que sí, está en la esquina, si quiere podemos ir a ver. Y fuimos. De hecho, nosotros nos levantamos todos y fuimos hasta la esquina a buscar, a ver si la señora estaba ahí. Y no estaba. Él nos miró, no me acuerdo que él se puso pálido. Él dijo, la señora estaba ahí. Y dijo, es más, estaba hasta cojeando. Ella estaba ahí y me estaba esperando para decirme eso. ¿Y dónde está? Yo no vi nada. Yo no vi nada. Pero uno de los niños que estaban ahí dijo que la había visto porque ahí, cerca de la esquina donde estaba eso, había una parte donde había un, ¿cómo explicarlo aquí de manera que me entiendan? Es un lugar de eso donde son puros terrenos, donde la maleza está alta y es puros árboles y todas esas cosas. Bueno, hay un terreno grandísimo que estaba algo retirado de nosotros, pero que se podía ver se podía medio ver por las luces de las casas que estaban cerca. Y uno de los niños que estaba ahí se asustó. Repito, yo no vi nada. Pero él dice que la señora estaba caminando hacia el monte. O sea, que estaba pasando ya la maleza por allá. Y él dice, allá se le ve la bata blanca, está caminando para allá. La bata, esa pijama de dormir. Está caminando hacia allá, mira, allá está. Y, repito, yo no vi nada. Pero lo cierto es que esa noche yo no dormí nada. Yo no dormí. Prácticamente esa noche yo amanecí despierto. Y daba miedo. Duramos días sin nosotros sentarnos a contar historias de terror. Ya después regresamos nuevamente a hacerla, a hablar de historias de terror, pero quiero decirle que a pesar de esto, otros dirían como, o sea, yo hubiese dejado de contar historias de terror, porque me están advirtiendo que hablar de muertos llama a muertos, y yo voy a seguir hablando de terror. Voy a seguir contando historias de muertos. Yo sí, a mí sí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Eh, Entre la Sayona, el Silbón, el Hachador Perdido, hay una leyenda en sí, que cuando ando por la calle de noche me da miedo, no sé a ustedes, pero desde que yo supe de esta historia, eso fue hace muchos años que yo me enteré de la leyenda de el enano de la catedral. No sé ustedes, pero hay historias de terror que cuando uno se entera uno queda como, ay Dios, que no me vaya a pasar. Y no sé, a veces la calle me da miedo, pero deje que les cuente, para que ustedes vean por qué da miedo, por qué este encuentro es de eso lo que uno dice como que no me vaya a pasar, que no me vaya a pasar.
Como le dije, primero le voy a contar la versión de la historia, de la leyenda, y luego les voy a contar la vivienda, la vivencia. ¿Qué vivienda? La vivencia de alguien que tuvo un encuentro con este espectro. Y vamos. Transcurría el mes de enero en la Caracas de los Techos Rojos, Venezuela. Era de noche. Las calles de la ciudad estaban bañadas por una neblina espesa que bajaba desde la montaña. El silencio rebotaba en cada cuadra desértica. Desde hacía varias horas, los alrededores del centro caraqueño eran cohabitados apenas por las luces vaporosas de los faroles de querosén. No sé si sepa, los faroles de querosén es esa lámpara de fuego, de candela, de antes. Miren si no es lo antiguo esta historia, que aquí, bueno, no diría que es antigua, yo diría como, tal vez esta historia es narrado en un momento, es narrado en un lugar donde, no sé si usted ha estado, pero yo he estado, tengo familia, en lugares donde ya de noche se prenden son velas. Pues son lugares donde hay siembras y todas esas cosas. Bueno, yo digo que no es que por allá en el año 1600, pero suena la historia como a eso, que era un lugar, ¿cómo le dirían? No me acuerdo cómo se le refieren a eso, que andan por lugares así, pues haciendas, pues, digamos así. Ok, dice que los faroles de querosén de fuego, la lámpara de candela, era lo que estaba alumbrando. Porque los habitantes solían recogerse muy temprano, como le dije, en esos lugares así, la gente se encierra muy temprano, porque como les digo, son siembras que hay alrededor y todo eso, y todos trabajan con la siembra. Y la gente que trabaja con la siembra y ordeñando las vacas y todo eso, se despiertan de 3 de la madrugada en adelante. Ahí para allá, o sea, de ahí para allá, tienen unas historias que yo voy a tratar, yo quiero, voy a tratar en otro episodio hablar sobre eso. Eh, cerraban sus casas y evitaban salir luego de que el reloj marcase las 10 de la noche. Varias eran las razones, pero no todos acataban las advertencias de los más ancianos, ni todos podían eludir las consecuencias que para aquella época tal imprudencia implicaba. En esos lugares así donde son solitarios, donde se vive de siembra, son muchas historias de terror y hay muchas advertencias, ¿saben? Por ejemplo, no sé ustedes, pero a mí me gusta y yo he ido. Y hay lugares donde dice, no te vayas a quedar ahí porque ahí se aparece X personaje. No vayas a pasar a tal hora por ahí porque ahí pasa X cosa. ¿Me entienden? Y estos lugares así siempre tienen ese tipo de advertencia. Siempre tienen esa historia que te dicen, a tal hora pasa esto. No te aconsejo que vayas a pasar. Y más de noche, ¿no? Nuestro personaje se llama Juan de Jesús. Un hombre joven de buen vestir recorría con prisa la hoy llamada Plaza Bolívar. Hay quienes dicen que iba caminando a conseguirse con su amante o que regresaba a su casa después de una fiesta. Como le dije, esto va pasando el tiempo y van cambiando de versiones, porque uno dice que iba a conseguirse con su amante, de hecho, la otra versión que escuché dice eso, que iba a encontrarse con su amante, y en cambio te dice o regresaba a su casa después de una fiesta. Lo cierto es que todo estaba solo, a su lado e inerte, tan solo le hacían compañía unos árboles ruidosos, cuyas ramas crujían con mayor fuerza cada vez. Volcó un poco de ron dentro de su boca, sin dejar de caminar. El frío comenzaba a entumecerle los miembros, las manos. Bebió un poco más. A diferencia de otras noches, aquella le resultaba tan gélida como insoportable. Se preguntó si el Bolívar de bronce de aquella plaza habría quedado paralizado por las iniquidades
del clima, o si el libertador esculpido junto con su caballo habrían quedado tan anquilosados por razones más siniestras, es decir, que se había quedado paralizado por algún encuentro paranormal. Sonrió. Su propio pensamiento le causaban gracia. Él no creía en fantasmas. ¿Qué va? Pero sí adoraba las historias que le relataban acerca de ellos cuando era un niño. Había una bastante famosa sobre un enano que supuestamente frecuentaba los alrededores de la Catedral de Caracas. Según su abuelo, este diminuto ser tendría varios orígenes. Como le dije, al pasar del tiempo comienzan a nacer muchas versiones y comienzan a tener muchos orígenes esta historia. Eh, para algunos era el espíritu del ayudante de un ex párroco que vivió dentro del templo durante toda su vida. Para otros era el alma en pena de un hombre humillado por su estatura, luego de una persecución. De acuerdo a esta última versión, se escondió en la catedral, lugar del que nunca volvería a salir. Con la bruma arropándole los pies, Juan de Jesús subía las escaleras del fin de la plaza. Los peldaños se le fundían a la vista. Los tenía que adivinar. Era como caminar sobre una borrasca. Al pisar el empedrado de la calle, le recorrió un escalofrío por todo el cuerpo que le hizo levantar la mirada. Allí, justo al frente, estaba la catedral. Era un monumento majestuoso, alto, blanco, con una estética neoclásica que recordaba el arte del Renacimiento. Su planta era alargada, amplia, y tenía una torre con un campanario que sobresalía de entre todos los demás. ¿Cómo habría sido para cualquier ser humano vivir dentro?, se cuestionó. De pronto, cerca de él, algo comenzó a hacer ruido sobre los adoquines de piedra. Juan de Jesús dio un nuevo sorbo a su botella. Por alguna razón que se sintiera entumecido, nada tenía que ver con el tiempo. El ruido se intensificó. Pudo distinguir el eco de unas pisadas que aumentaban progresivamente junto con sus latidos. Las luces de los faroles titilaban, o era su imaginación. Los pasos más cerca. Juan de Jesús comenzó a sudar. Su respiración se agitó y el cuello lo sintió tan tenso que se le hizo imposible voltearse. Extrañamente paralizado, se atrevió a rezar todas las plegarias que en su vida había rezado cuando las campanadas provenientes del gran reloj anunciaron la medianoche. Entonces, casi inmediatamente, a pocos centímetros de él, un perro comenzó a emitir aullidos, a ladrar y a agitarse. Juan de Jesús se sobresaltó, aunque luego suspiró aliviado de que aquel animal fuese el origen de aquellas pisadas. Se volteó con la mano en su pecho. Tenía la frente empañada de sudor. No pudo evitar reírse de sí mismo. Patrañas, pensó. Fantasma. Rió con más fuerza. Finalmente decidió continuar con su camino. Si bien no muy lejos, una pequeña figura parecía estar saludándolo. A simple vista, por el tamaño, se imaginó que se trataba de un niño. Aquel vestía de blanco, calzaba alpargatas y usaba un sombrero que le cubría el rostro. Al acercarse a él, notó la deformidad de sus facciones. No era un niño, era un adulto de corto tamaño. Este hombrecito le sonrió. Aunque no era un galán ni mucho menos, a Juan de Jesús le pareció inofensivo, incluso amigable.
Antes de que retomara su ruta y se marchara, el enano le pidió a Juan de Jesús que le hiciera el favor de encenderle su tabaco. Quiero decirles que en esta historia algo sí tienen en común, y es que dicen que si se encuentran a un enano caminando por la calle a esa hora de la noche y le pide fuego, que no se lo den. Y ya van a ver por qué. Mira. Aunque a Juan de Jesús le habían advertido eso, parece como que en ese momento por su borrachera se lo olvidó. Petición a la que no se opuso. Sacó un fósforo de uno de sus bolsillos, le regaló un poco de fuego y le devolvió la sonrisa que parecía permanente en la cara de aquel. Pero el enano se comenzó a reír de forma distinta. Su voz, antes chillona, se volvió más profunda. En sus encías nacieron unos colmillos que se prolongaron hasta casi rozar su mentón. En sus ojos se reflejaba un fuego infernal. El enano creció, creció y creció a la vista de Juan de Jesús, a quien el espíritu pareció salirse del cuerpo al observar cómo aquel ser alcanzaba la altura de la majestuosa catedral. Invitado por aquel demonio a su verdadero templo, Juan de Jesús corrió sin mirar atrás, rezando y sin intenciones en el futuro de pasear cerca de la catedral luego de las 12 campanadas, porque tampoco volvería a encender un cigarrillo ni una vela a nadie, ni siquiera en su cumpleaños. Esta es la leyenda, como digamos como el origen de la historia. Y podemos ver aquí que, o sea, no sé, a mí se me olvidó ponerlo al principio, pero a Juan de Jesús le habían advertido y el abuelo también le había dicho, porque la historia dice que si se encuentran a un personaje así, después de la campanada de la madrugada, después de las 12 de la noche, no pueden darle fuego, no pueden. Y van a ver, en la historia, cuando yo leí esto, me encontré con otras historias, muy pocas, la verdad. Yo creo que no todas las personas han tenido esa mala suerte de tener un encuentro con este ser. Pero son muy pocas, la verdad, las historias que... O las personas que se atrevieron a contarlas. Pues la que te voy a contar ahora es muy actual. Creo que fue hace... en el 2000... muy actual. En el 2012-13 creo que fue. Iba a pasar la historia, no recuerdo ahora el nombre. Pero lo que sí cuenta es que este, este muchacho decía que sus abuelos, su mamá, todo, le habían contado sobre esta historia de la Plaza Bolívar, porque ahora se llama la Plaza Bolívar. Pasaba un personaje, aparecía un personaje de baja estatura, un enano, que decían que había vivido en la catedral y nunca había vuelto a salir por eso, porque era una persona enana y la persona se burlaban de él. Entonces, digamos que murió como de tristeza ahí dentro, pero una versión cuenta de que ese enano murió adentro de tristeza, pero con rabia, porque dice que siempre quería encender un tabaco, pero el párroco no dejaba que encendiera un tabaco. Y tal vez por eso en la historia siempre pide algo para encender el tabaco. Porque siento que este personaje murió con eso de que siempre quiso encender un tabaco y nunca lo prendió. Bueno, nuestro personaje de ahora dice que ya era, ya era grandecito y venía de una fiesta ya después de la medianoche bastante tarde. Y le cuenta que siempre fue una persona escéptica, no creía en esta historia de terror, no sé ustedes, pero a mí me encanta cuando la historia de terror la cuenta una persona escéptica, porque le da como un poco más de credibilidad a la cuestión. Y dicen que él iba regresando ya tarde de una fiesta
y eran como la una, dice él, que era como la una de la madrugada. Y dice que aunque no creía en eso, sí sentía como ese nervio, ese sustico de pasar por la Plaza Bolívar a esa hora de la noche. Aunque él dice que si encontraban una persona tal cerca o así, este, igual por el lugar por donde él tenía que pasar de la plaza, estaba totalmente solo. Y eso le generaba miedo porque él dice, aunque él trata de resaltar de que no le daba miedo tener un encuentro con este personaje siniestro, le tenía miedo a que le fueran a asaltar, supuestamente ese era su miedo. Aunque obviamente ese siempre es mi miedo, la verdad. Él dice que aún así él decide pasar porque cuenta que era la única manera de llegar más rápida a su casa. Iba caminando y él dice que comenzó a escuchar que los perros comenzaban a ladrar. Ladre. Y como este personaje, no sé si ustedes han escuchado esas historias que cuentan que los perros sienten y ven lo que nosotros no sentimos ni vemos, es decir, lo que no es normal. Entonces, este cuenta que los perros cerca comenzaron a ladrar y esto de alguna manera le intensificó el miedo, intensificó el susto que él estaba sintiendo. Así que él dice que trató de apresurar el paso para salir rápido de ahí porque obviamente esto lo sabemos todo el mundo de esa historia de los perros que ladran cuando algo está cerca, cuando algo que nosotros no podemos ver, ellos sí lo están viendo. Entonces, el hecho de que los perros comenzasen a ladrar, a aullar, justo en el momento en el que él estaba pasando por la Plaza Bolívar, eso no le estaba ayudando para nada. Y de hecho, cuando se acordó de eso, él dice que el miedo se le intensificó y comenzó a caminar más rápido hasta que de un momento escuchó un silbido. Escuchó que alguien le silbó y él se detiene. Pero cuando él se detiene, él se acuerda y dice, no, no me voy a detener y sigue caminando, más sin embargo, sigue escuchando el silbido, como que alguien lo estaba llamando y el corazón le latía cada vez más rápido y sigue escuchando el silbido hasta que un momento él se detiene y voltea y cuando él dice que cuenta, volteó a la dirección de donde estaba viniendo el silbido, que era casi del centro de la Plaza Bolívar, era un personaje pequeño. Había alguien de muy baja estatura, alguien que le llegaba a la cintura, y él resalta que es una persona que mide 1,60 m, y el personaje le llegaba por la cintura. Y él dice que no tenía una ropa normal, tenía una ropa como de época, que como un chalequito, así, pues, un sombrero, pero de los viejos, antiguos, pues. Y estaba allí en medio de la plaza y lo estaba saludando, y luego de saludarlo, lo estaba llamando hacia donde él estaba. Él dice que tuvo miedo por dos cosas. Uno, que ese personaje fuese a correr hacia donde estaba él, cosa que yo decía, mientras yo estaba leyendo esto, y dije, por favor, que no corra hacia donde está él. Porque si corre hacia donde está él, me va a traumar a mí. Y dice que eso, que él se paralizó porque él dijo, si corre hacia donde estoy yo, me va a dar algo. Y lo segundo, decía que ni desde lejos le fuese a pedir fuego. Porque ya saben que la historia es que el problema empieza cuando él pide fuego para prender el tabaco. Y él dice, lo ignoro y sigo caminando, pero resulta que cuando camino vuelvo a escuchar el silbido. Cuando volteo estaba más cerca, estaba más acá donde él estaba. Y él dice, yo trato de correr, pero no quería correr porque tampoco quería quedar como un loco, porque
si alguien me veía corriendo por ahí o los policías iban a pensar que yo estaba haciendo algo malo. Entonces comienza a caminar cada vez más rápido. Y él dice, yo voy caminando cada vez más rápido, voy, cuando de pronto siento que alguien me toca la pierna. Oh, vaya, cuando yo leí esto de sentí que alguien me tocó la pierna. ¡Oh! No sé, yo me detuve, yo dije como, ay Dios. Le toca la pierna por la rodilla y cuando él voltea, era ese personaje. El enano estaba ahí al lado. Dice que su mirada era profunda, sus dientes lo tenía negro y tenía un tabaco en la mano. Lo miró con una sonrisa y le preguntó, ¿tienes fuego? Él, él dice que no supo qué responder porque él dice que no supo qué responder porque las historias cuentan de que pasan cosas cuando le dan fuego, pero nadie cuenta qué pasa si no le dan fuego. Entonces, él dice que quedó paralizado, por un momento sintió que se iba a desmayar y él se arriesgó y le dijo, no tengo fuego para prestarte. Y el enano sonrió y le volvió a preguntar, ¿tienes fuego? Y él dice que trató de ignorarlo y continuó caminando, mas sin embargo aquel enano estaba allí al lado, caminando al lado de él. Y él dice que estaba sintiendo como si estuviese a punto de tener un ataque de asma, aunque no es una persona asmática, como un ataque de asma porque la respiración estaba como empezando a fallarle, pero eso es por el miedo, ¿no? Y el enano estaba ahí al lado y le preguntó nuevamente, ¿tienes fuego para encender? Y él dice, tal vez si le respondo de mala gana, de golpe, él se aleje. Y él dice que le habló un tono fuerte y le dijo, no, no tengo cerillo, no tengo nada para darte para que tú prenda tu tabaco. Y dice que el enano nunca dejó de sonreír y le dijo, tienes ahí en tu bolsillo. Y era verdad, ese muchacho tenía una caja de fósforo, de cerillo, en su bolsillo. Y él le dijo, sí, pero no tengo para encender. Y le volvió a preguntar, ¿tienes fuego para encender? Y él dice que se arriesgó y le dijo, sí, pero te lo voy a dar, no te lo voy a encender. Saca la caja, la cajetilla y se la pone en la mano. Y dice que este enano comenzó a reírse cada vez más. Y como no dice que como la leyenda, pero sí cuenta que comenzó como a alargarse, comenzó como a crecer y él no sabía cómo la gente no se daba cuenta, pero estaba creciendo y se reía y le decía, te voy a llevar a un lugar donde hay mucho más fuego, donde el fuego nunca se apaga. Y comenzó a crecer y él dice que comenzó a correr y corría y corría y de alguna manera sentía que no salía de la Plaza Bolívar, no salía de ahí y corrió y seguía escuchando la risa de aquel enano y le decía siempre voy a estar contigo hasta que te lleve a donde hay fuego que no se apaga. Y comenzó a correr y esta historia termina haciendo una pregunta y es que cuenta que aunque él no ha vuelto a caminar por la Plaza Bolívar de noche, siempre, desde ese día, de esa noche en adelante, siempre siente que este personaje está con él. Que siempre está a la espera como... Porque es como un juramento que le hizo de... Siempre voy a estar contigo hasta que te lleve a donde el fuego no se apaga. O sea, en este momento sería al infierno. Y esta termina con una pregunta de... ¿Qué puedo hacer? Porque ya no aguanto más. O sea que esta persona que cuenta la historia se siente agobiada porque este ser maligno todavía está, está persiguiéndolo o está detrás de él.
No sé cómo ustedes lo verían, pero yo lo vería como que algo maligno se apegó a él, no solo una leyenda, porque las otras historias que yo leí no cuenta que este personaje se le apegó y que lo persigue, pero en cambio este sí. Sí cuenta que este, este ser se le apegó, está con él, está ahí detrás de él. Y no sé, cuando yo leí esta parte final que él pregunta de qué tengo que hacer porque ya no aguanto más, es como una persona que siente el peso, está sintiendo como de esto me está agobiando porque todos los días lo siento y no sé qué hacer. Y yo la verdad no sé, no sé. Yo sí, sí le diría que busque ayuda de una persona que sepa de esto, dependiendo de su creencia, dependiendo de su gusto. Pero sí que busque la ayuda de alguien que sepa de esto para que lo ayude a librarse de este ente maligno. Y como le dije, esta es una de las historias que con el tiempo van cambiando de versiones. Y como ya se dieron cuenta, cuando conté la leyenda, dan dos orígenes. De que era un anciano que vivía ahí, otro que se encerró porque la gente lo humillaba por su estatura, por su baja estatura. Entonces, esta, al igual que muchas leyendas, con el pasar del tiempo se van olvidando los países, tanto de folclore venezolano como de otros países. Sin embargo, de otros países yo leo que las historias van evolucionando, pero de Venezuela muchas se están olvidando. Y yo dije, bueno, ahora que voy a empezar a grabar este podcast, voy a hablar como un poco más relajado. Yo creo que sí voy a contar esas historias que estoy sintiendo que se están olvidando. Porque aunque nuestros abuelos cuenten estas historias de terror, la nueva generación no está contando estas. Ahora están naciendo nuevas leyendas, nuevas historias, nuevos mitos, nuevas creencias. Y con el pasar del tiempo, siento que estas leyendas que forman parte de nuestro nacimiento se están empezando a olvidar. Y eso es lo que vamos a hacer en este podcast. Voy a hablar de aquellas leyendas, de aquella historia. Voy a contar también las historias que a personas que han tenido encuentros paranormales. Pero también voy a contar estas leyendas de estos que forman parte de nuestro folclore nacional, pero que se están olvidando por la nueva generación, por esta nueva generación que está creciendo, está contando nuevas historias, está teniendo nuevos encuentros extra normales, inexplicables, y que se están convirtiendo en las nuevas historias. Espero que te haya gustado este episodio. A mí me gustó. De hecho, antes de grabarlo me sentía ya emocionado. No sé, este nuevo formato que estoy utilizando ahora me está encantando mucho, me está gustando mucho. Solamente es de sentarme, encender el micrófono y comenzar a hablar. No tengo que por ahora preocuparme de qué me voy a poner para vestirme porque voy a aparecer en la cámara y todas esas cosas, sino simplemente aquí enciendo el micrófono y vamos a hablar. Si te gustó este episodio, te invito a que le des like, a que comente para que YouTube me ayude, para que YouTube recomiende este video a nuevos usuarios, a otras personas. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete porque quiero decirte que primero estoy mejorando con la edición. Y yo dije, tengo que mejorar para empezar a grabar, a editar mucho mejor estos audios, si quiero que a la persona le guste. Entonces, dos, bueno, primero estoy mejorando con este formato. Y segundo, van a ser para largo. Voy a contar cada vez más historias. Y espero que te haya gustado, la verdad que sí. Y que lo compartas, se lo envías a otras personas para que también vengan, me escuchen. Y si les gusta, que le den like y comenten para que YouTube le recomiende este video a cada vez más personas. Bueno, sin más nada que decirte, otra vez, espero te haya gustado este episodio. Nos vemos en otro nuevo episodio de este
Zona Terror, el podcast.